Todos somos oídos y aprender. Es como entrar a una película donde nuestro espíritu se va a ilustrar. Entonces recibamos a nuestro hermano Antonio Córdoba con un cariñoso aplauso. Adelante, hermano, por favor. Bien, hermanas, hermanos, gloria al divino creador. ¿Se escucha bien? ¿Sí o no? Un poquito más de brillo, doctor audio. Brillo. Ahí. Trébol. Ahí. Sí, ¿no? Ya. Listo, hermanos. La conferencia del día de hoy va a ser muy breve, como lo anuncié. Esta conferencia me la pidieron en Jauja, pero obviamente nosotros tenemos por principio que las conferencias son únicas, ¿no? No podemos repetir una conferencia. Por respeto a ustedes, por respeto a quienes nos invitan, todas las conferencias son escritas desde cero, ¿no? Son generadas, son producidas desde cero. Entonces, hemos tomado así como base la conferencia que pudimos dar hace 2 semanas en la ciudad de Jauja y vamos a hacer algunos comentarios adicionales porque las noticias van trascendiendo día a día, todo va cambiando día a día y hay algunas novedades también al día de hoy, ¿no? Entonces, yo les hago la siguiente pregunta, y esto porque ya vamos a ver también el tema de la radio. ¿Cuántos han escuchado la radio en esta semana? 1. En esta semana. Ya, a ver, más fácil, ¿ya? ¿Quiénes no han escuchado la radio en esta semana? ¿Todos han escuchado? ¿Quién no ha escuchado? 1, 2, arriba. ¿Todos han escuchado? Los que no han escuchado, levanten la mano. Ya. Entonces se asume que la mayoría ha escuchado, ¿no? Los que han escuchado el día lunes, a ver, levanten la mano. Nadie escucha el lunes, ojo, ¿ah? Organización, está grabando, ¿no? Los que no han escuchado el lunes. Ya. Los que han escuchado el día martes, levanten la mano. Ya. Los que han escuchado el día miércoles. Ya. Los que han escuchado el día jueves. Los que han escuchado el programa el día viernes. Los que han escuchado el programa el día sábado. Los que escuchan el programa el día domingo. Por si acaso también estamos saliendo el domingo, ¿no? Creo que no hay la debida publicidad. El programa va de lunes a domingo, o sea, todos los días, ¿no? Ya, si tienen tiempito el domingo también escuchan el programa, ¿no? Aparentemente se están emitiendo audios aún de las conferencias del hermano Antonio, pero en algún momento algún hermano también asumirá esa tarea, ¿no? De hacer programas los días domingos. ¿Cuántos escuchan bien el programa de radio? ¿Cuántos no escuchan bien el programa de radio? ¿Todos escuchan bien? ¿Sí? ¿Cuántos escuchan el programa por internet? A ver, levanten la mano. ¿Ya? ¿Nadie más? 2, 3, 4. ¿Ya? ¿Cuántos escuchan en 760? ¿Cuántos escuchan en 1360? ¿Ah? La mayoría, ¿no? ¿Cuántos escuchan el programa en el cono norte? ¿Cuántos escuchan el programa en el cono sur? ¿Los demás dónde están? En el cono este. A ver, en el cono este. Ya. ¿Y los demás dónde escuchan? En el cono oeste, o sea, en el mar. ¿Ah? Del Callao para adentro, ese, ¿no? Ahí están. ¿Ah? En el frontón, por ahí. ¿Dónde escuchan, hermanos? ¿Ah? ¿Ah? Con los delfines. Ah, ya. Bueno, nos hemos quedado con la duda, ¿no? Los demás, ¿dónde estarán, no? ¿Fuera de Lima? ¿Alguien escucha el programa fuera de Lima? Todos dentro de Lima, ¿no? ¿Quién escucha en Nazca? Ahí el nazqueño. Ya. ¿Quién escucha el programa en otro mundo?
Todos están en este mundo. Bueno, el tema de las profecías sigue siendo bastante controvertido, ¿no? O sea, alguien viene, hace un anuncio, por ahí se cumple al 20%, al 30%, y no se sabe si fue un acierto, un semiacierto o un, como decimos, una chiripa, ¿no? O sea, un golpe de suerte, ¿no? O sea, bueno, pasó porque, bueno, tenía que pasar, ¿no? Es como que yo vea una nube negra y diga más tarde llueve, y llueve, ¿no? ¿Eso me convierte en profeta? ¿Sí o no? O me convierte de repente en una persona un poco más despierta, ¿no? Un poco más atenta, nada más. Entonces, ¿qué es lo que dice el Divino Creador en la Divina Revelación? Todos, de un modo u otro, tenemos ese pequeño don de ser profetas, pero de modo intuitivo, ¿no? ¿Cómo se resume la profecía de modo intuitivo? Tiene un nombre, a ver, ¿quién me lo dice? Una premonición, pero ¿cómo se llama en términos coloquiales? Una corazonada, ¿no? Me tinca que va a pasar esto, ¿no? Es posible, ¿no? De repente, y bueno, sucede, ¿no? Entonces, eso es el don de la profecía intuitiva. De lo que se trata es que esa intuición se convierta en ciencia, en conocimiento. ¿Y cómo llegamos a la ciencia? ¿Quién me dice? Estudiando la Divina Revelación. En general, estudiando la Palabra de Dios, ¿no? Porque incluso la Divina Revelación nos enseña a estudiar las Sagradas Escrituras, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? A los hijos que leyeron mis Sagradas Escrituras. ¿Lo han visto o no lo han visto? Sí, ¿no? ¿Cuántos han leído la Revelación acá, hermanos? A ver, levanten la mano. ¿Nadie? Los que están acá. 4. ¿Necesitamos aire acondicionado o es una sensación que tengo? Ha estado muy bueno el almuerzo, creo, pues están ahí, tan que aguantan los hermanos. Para el próximo año, hermano, de organización, aire acondicionado, para que estén despiertos los hermanos, ¿no? ¿Cuántos han leído los divinos títulos o las divinas leyes? ¿Nadie? ¿Los demás no han leído? El día del divino juicio, ¿qué vamos a decir? No hubo tiempo, ¿no? No tenía internet, dice. En realidad hay muchas formas, ¿no? O sea, es como decíamos en Huánuco, Cotingo María, en Jauja, ¿no? Si usted no tiene el modo de colaborar con nosotros, pues entre en la internet, ¿no? No tiene internet, vaya a una cabina con un sol, puede leerse pues tranquilamente un divino rollo en la cabina, ¿no? Entonces, hay bastantes formas, hermanos, de acceder a la Divina Revelación y cada vez esto es más sencillo, ¿no? Y no se olviden que la Divina Revelación anuncia, ¿no?, que esto terminará siendo leído y estudiado ¿en dónde? En todos los hogares. ¿Han leído eso? Nada. ¿Qué pasa, hermanos? Me he equivocado de salón, creo, hermano. Ya. ¿Qué significa profecía? A ver, esta sí se la saben. ¿Cuál? A ver, uno que levante la mano y digas. Profecía. Acontecimiento que va a suceder en el futuro. Ya. Anticiparse el futuro. Ya. En la Divina Revelación, ¿ustedes han visto? Profecía significa en ciencias celestes. Yo hace tiempo lo vi en un divino rollo, pero hace tiempo. Palabras más o palabras menos decía: profecía significa en ciencias celestes el poder de la divina fe. Profecía, ¿no? Entonces, ¿será que hay que tener fe para poder profetizar? De repente, ¿no? De repente va por ahí.
Porque el divino maestro decía claramente, ¿no? O sea, quien tuviera la fe del tamaño de un grano de mostaza, ¿qué haría? Podría decir a la montaña, muévete, y la montaña se mueve, ¿no? ¿Quién tiene ese nivel de fe? Un poco difícil, ¿no? ¿Por qué no tenemos ese nivel de fe? ¿Alguien ha pensado? Por el sistema de vida. ¿Tendremos responsabilidad nosotros mismos o siempre le vamos a echar la culpa al sistema de vida? ¿No? Porque si el divino creador dice 3/4 partes, ¿no?, de la caída de este mundo lo paga los creadores y sostenedores del sistema de vida. Y 1/4 parte nosotros, ¿no? O sea, sí tenemos responsabilidad. No es que todo sea el sistema de vida, ¿no? ¿Y nosotros qué, no? ¿No? Bueno, entonces esa es más o menos la introducción que deseo hacer para esta pequeña charla, ¿no? Las profecías para el final de los tiempos. ¿Se ve bien ahí, hermano, o apagamos todo? Para que se terminen de dormir. No. Bueno. ¿Qué es lo que dice la divina revelación, hermanos, y las profecías, no? Hay profetas, profecías, verdaderas profecías y falsas profecías. Por ejemplo, yo les preguntaría, ¿no?, ¿cuál de estos profetas de la modernidad está dando algunos anuncios que normalmente no son, ¿no? ¿Se acuerdan de un nombre? Alguien que les llame la atención por estar anunciando algo que normalmente no sale, no resulta. Los testigos de Jehová. ¿Por qué? Hablaron del año 2000, ¿no? Pero eso es, siendo honestos, hermanos, es algo que también a nosotros nos achacaron, ¿no? Alfa y Omega, ¿no? Hablaba del 2000, 2001, ¿no? Haciendo una autocrítica, pero ya se dijo claramente que el año 2000 y el año 2001 no son los años humanos, son momentos en la evolución que todavía deben darse, ¿no?, en un tiempo más, ¿no? Bueno, sobre los falsos profetas, hermanos, dice lo siguiente, ¿no? El falso profeta del divino Apocalipsis lo constituye, ¿quién? El mismo mundo cristiano. ¿Quién es el mundo cristiano? No, la iglesia, dicen. ¿Ah? La iglesia nomás. ¿Y nosotros no somos parte del mundo cristiano? En algún momento de nuestra vida no nos hemos reclamado, soy cristiano, ¿no? ¿Ah? Pero fíjense, hermanos, esa predisposición a echarle la culpa al otro, ¿no? Tenemos que asumir también nosotros, hermanos, no olviden eso, ¿no? Eso siempre lo decía el hermanito Luis, ¿no? En el día del juicio se va a dar una especie de deporte, ¿no? Siempre la culpa la tuviste tú, ¿no? Tú no me dijiste, tú no me avisaste, tú no me hiciste el llamado. Y uno casi nunca reconoce nada, ¿no? Siempre busca echarle la culpa al otro, ¿no? Esa costumbre también debemos ir cambiándola. Es bueno ir, digamos, siendo responsables, ¿no?, en toda esta historia. Todos aquellos que se dijeron ser cristianos, a ver, ¿cuántos dijeron ser cristianos acá? Nadie. Ahí está la hermanita, ¿ve? Mansa de corazón. La otra hermanita también. ¿Nadie más? ¿Nadie ha dicho ser cristiano acá? ¿Qué son? ¿Ateos? ¿Ah? ¿Qué son? ¿Musulmanes? Estudiosos. Pero antes, hermano, hace algunos años, ¿qué decían ser? ¿Ah? No sabe, no opina. Bueno, todos aquellos que se dijeron ser cristianos, pero solo de boca, ¿no?, como ya estamos viendo, son falsos profetas. Lo contrario es el haberse sabido de memoria el divino evangelio del Padre Jehová. ¿Quién se aprendió de memoria el divino evangelio?
Nadie, ¿no? Difícil esa, ¿no? Apenas me aprendo 2 versículos y ya el cerebro no da más. Pero eso no es así, hermanos. Ahora les vamos a explicar también. Tal como fue enseñado en sus divinas escrituras. El divino término que dice, adorarás a tu Señor y Creador por sobre todas las cosas, lo dice todo. Es muy claro, ¿no? Adorarás a tu Señor y Creador por sobre todo. No dice por sobre casi todo, ¿no? O sea, ya tú ve, ¿no? No, por sobre todas las cosas. Es absoluto, ¿no? Lo dice todo. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que fueron sinceros y honrados cristianos, a que puedan entrar los hipócritas, los cristianos de boca y no de conocimiento. Nosotros tenemos acceso a un grandioso conocimiento, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y cuántos lo estamos estudiando? A ver, 1, 2, 3, ¿nadie más? 4. Lo demás, arriba 5, y sigue con la cuchara, 5. 6. Ojo, ¿ah? ¿Esto en qué nos convierte, hermanos? ¿En verdaderos cristianos o en cristianos de boca? El hermano de arriba comiendo dice de boca, dice de boca. El divino juicio, hermanos, es un momento de definiciones, ¿no? Si el divino juicio no van a estar así, ¿no? Levanto la mano, no. Definición. Hijo, dice el divino creador, ¿qué eres? Defínete. Tú mismo autodefínete. ¿Qué eres? Entonces uno mismo va a tener que decidir, ¿no? O soy o no soy, o estoy o no estoy, ¿no? No es fácil, ¿no? Hay una relación, hermanos, entre los profetas y los revolucionarios. De hecho, la divina revelación señala que son básicamente lo mismo, ¿no? Y muchos se preguntan, ¿qué tiene que ver un revolucionario con un profeta? ¿O por qué Alfa y Omega dice que un revolucionario es un profeta, ¿no? Ahí está la explicación bien clarita en la Divina Ley 1767. Los hermanos que nos ven en el Facebook, en página oficial, un saludo para ellos y revisen también, ¿no? En www.alfayomega.pe, Divinas Leyes, la 1767. Todo revolucionario, ojo, entiéndase bien, revolucionario, una cosa es ser revolucionario, otra cosa es ser revoltoso, otra cosa es aprovecharse de una filosofía para llegar a un cargo, pero acá solamente estamos hablando de los revolucionarios. Todo revolucionario es un profeta en la jerarquía correspondiente. Los revolucionarios pidieron al Padre Jehová luchar contra la injusticia del mundo. ¿Cuántos luchan acá por la injusticia del mundo? 1, 2, 1 y medio, 2, nadie más, ¿no? Toda injusticia de este mundo nace del extraño sistema de vida basado en el oro. Y todos los que luchan contra algo que no salió del Padre, grandes son en el reino de los cielos. Los espíritus revolucionarios son espíritus algo más avanzados. Ellos saben que esto no está bien. Y como árbol que no sembró el Divino Padre, ¿qué sucede? De raíz va a ser arrancado, entonces ellos saben que esto no va a durar mucho, no va a ser para siempre. Entonces luchan, se oponen y hacen su parte para que esto sea más rápido, para que el sistema cambie, se transforme o caiga más rápido. Por eso hay una relación entre revolucionarios y profetas, porque ellos por lo menos intuyen, pese a la prueba del olvido, que esto no puede durar mucho tiempo, ¿no? Y lo anuncian y lo decretan, ¿no? Por eso que ciertamente son algo más evolucionados. Pero los revolucionarios, no los revoltosos, los que andan bloqueando carreteras, los que terminan pidiendo votos para un cargo público, no, eso no son revolucionarios, hermanos. Hay que saber discernir.
Esta divina ley yo la he colocado precisamente porque anuncia una historia muy bonita que en algún momento vamos a también a conversar, ¿no? Para ustedes. Moroni, ¿quién es Moroni? ¿Ustedes han escuchado, han visto? ¿No? Moroni. Moroni dice que es un espíritu del reino de los cielos, o sea, es un hermano mayor. Moroni significa un solo amor. Normalmente en el reino de los cielos los padres solares asumen nombres con significado, ¿no? O sea, su nombre es una especie de emblema, tiene un significado. Todo profeta cumple un divino pedido de probar en lejanos mundos su forma de fe en el Padre. O sea, los hermanos mayores también se autoimponen pruebas para mostrar su fe al divino Creador, estén donde estén, ¿no? Todo profeta tiene su tiempo, ¿no? Los profetas que no son directamente venidos del divino Creador tienen un tiempo, como se dice, un tiempo de influencia, ¿no? La revelación, en el caso de ellos, la revelación es relativa y subordinada a la evolución viviente de los seres. Y eso siempre se ha dicho, ¿no? ¿Quiénes son los profetas, o en general, quién es el profeta, el único que ha anunciado juicio final? ¿No? El divino Maestro Jesús, ¿no? El Cristo. Nadie más lo ha anunciado. Entonces, esa es la diferencia entre los profetas del divino Creador y los profetas de inferior jerarquía, ¿no? Entonces eso nos da una pauta, una guía de a quién deberíamos haber seguido en la prueba de la vida, ¿no? Y el divino Maestro lo decía claramente, ¿no? El que eligió a Jesús se va con Jesús. El que eligió a un profeta humano o que siguió doctrina de hombres se va con los hombres, pero no se va con Dios. Solo se sirve a un Señor, no a dos. La Divina Ley 1818. Si las llamadas religiones que dividieron al mundo en muchas creencias, habiendo un solo Dios nomás, se atribuyeron nombres, ¿no?, más alejadas aún están del reino del Padre. La iglesia tal, la iglesia cual, la iglesia profética, la iglesia de la santidad. O sea, si se autoasignaron además nombres, están más alejadas del reino del Padre. Se enseñó que solo el Padre, ¿quién es el Padre? ¿Ah? Tu papá dice. Dios, ¿no? El Divino Padre, el Padre, ¿no? Es el único por sobre todas las cosas. Y nuevamente dice, ¿no? Por sobre todas las cosas. No dice sobre algunas cosas, ¿no? Sobre todas las cosas. Y personas, ¿no? Quien se dejó influenciar por creencias salidas de otras personas no entrará al reino de los cielos. Los profetas fueron enviados al mundo por el Padre para dar más luz y engrandecer solo al Padre Jehová. Ojo, acá hay una diferencia entre profetas que dicen, ¿no? Sigan a Dios, estudien a Dios, lean a Dios, practiquen lo enseñado por Dios. ¿Quién es uno de los únicos que siempre ha dicho eso? A ver. Ha pasado la llamada Semana Santa. ¿Han visto películas de Jesús? ¿No? ¿Qué han visto? Ustedes verán, hermanos, que Jesús dice siempre eso, ¿no? Nadie va al Padre o nadie llega al Padre si no es a través de mí, ¿no? Yo soy la luz, la vida y la esperanza, ¿no? Y Él enseña siempre a seguir a Dios, ¿no? El Divino Maestro, ahora el autor de la Divina Revelación, también dice, ¿no? Esta Divina Revelación la escribo yo, pero no es mía, es del Divino Creador, es de Dios, es de mi Padre y viene para todos, ¿no? Prácticamente un profeta venido de Dios casi nunca habla en primera persona. En cambio, los profetas que tenemos por acá dando vueltas en las revistas, en la tele, ellos siempre hablan de yo, ¿no? Yo digo, yo hago, yo propongo, yo creo, yo concluyo. Y esa es la diferencia. Entonces acá dice claramente,
Los profetas fueron enviados al mundo por el Padre para dar más luz, ¿no? No para confundir, sino para dar más luz y engrandecer solo, nuevamente término absoluto, solamente, ¿a quién? Al Padre Jehová. Todo profeta se avergüenza cuando en los mundos más se le venera a Él que al Padre. O sea, todo nuestro amor y nuestra adoración debe ser siempre a Dios, al Divino Maestro, a los profetas, a los hermanos mayores, un respeto, una veneración de repente básica, ¿no? Elemental, pero toda nuestra credibilidad a Dios. Dios es un Dios celoso, no olvidemos de eso. Y dice claramente acá que todo profeta se avergüenza cuando ve que más se le venera a él que al mismo Dios. Qué vergüenza, se sienten mal, ya no quieren venir. Dice, no, yo lo que estoy haciendo, dicen, es provocar división. O sea, sus divinos hijos le dicen a Dios, más me están viendo a mí, entonces yo ya no quiero ir, ¿no? Estoy haciéndoles un daño. Y eso es lo que nosotros no debemos hacer, ¿no? Quien quiera que sea, hermanos, quien quiera que sea, primero está el Divino Padre, Dios, y después el resto. Entonces no hay que olvidar eso, hermanos, ¿sí? Los profetas del divino evangelio de Dios, a ver, les preguntarían, ¿quién es? A ver, o enumérenme, descríbanme profetas que ustedes hayan visto en el divino evangelio. Juan, ¿quién más? Isaías, ¿quién más? Elías, ¿quién más? ¿Cuál? Eliseo, ya, ¿quién más? ¿Cuál? Daniel, Ezequiel, Moroni, aunque Moroni no está en la Biblia, ¿no? ¿O sí? Matías, ¿cuál? Pedro, Matías, no he visto a Matías, pero bueno. ¿Cuál? Malaquías, ya, Malaquías. ¿Quién más? Bueno, ya no entiendo, pero bueno, tienen una idea, ¿no? Por ejemplo, los apóstoles, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? ¿Cuál? David. Ya, ¿quién más? Bueno, ellos y otros más, ¿no? Los profetas del divino evangelio de Dios fueron espíritus que al igual, ojo, que al igual que el resto del mundo fueron probados. Ellos también cumplen leyes de prueba, ¿no? No se piense que no. Que al igual que el resto del mundo fueron probados por Dios. Muchos trataron de imitarlos, ¿no? Y hasta de engrandecerlos en la prueba de la vida. Los que así hicieron cayeron en límite de fe hacia Dios. Volvemos al punto, ¿no? Al único al que debemos engrandecer permanentemente es ¿no? El que creyó más en profeta se va con el profeta, mas no se va con Dios. Al mundo de la prueba se le advirtió, ¿qué se le advirtió? Que Jehová Dios era muy celoso con sus leyes de creación. Lo más importante para Dios es la forma de fe que se creó la criatura en sí mismo. No era la simple imitación. Y está diciéndolo bien claro, ¿no? Lo más importante para Dios es la forma de fe que se creó la criatura en sí mismo. Siempre se dice, ¿no? En el divino juicio Dios va a premiar a aquellos que fueron, a ver, ¿quién me dice la palabra? Aquellos que fueron, puntos suspensivos, en su forma de fe, dice, ¿no? Empieza con auténticos, ¿no? Y no simples imitadores, porque el que imita no siempre tiene conciencia, lo hace porque, bueno, ve que el otro lo hace, pero tal vez no tenga mucho sentido lo que hace, tal vez no esté entendiendo, pero sí se genera una forma de fe auténtica. Eso como que está más elaborado, ¿no? Lo ha pensado, lo ha meditado y resulta
como en un producto final, ¿no? Una forma de fe auténtica. Entonces dice, ¿no? Lo más importante para Dios es la forma de fe que se creó la criatura en sí mismo, o sea, auténtico, original. No era la simple imitación de lo que otro ya había hecho y dicho en su prueba de vida, ¿no? Y ese es un recordaris a nuestros queridos hermanos religiosos que hasta el día de hoy están con el tema de que dijo el profeta tal, el profeta cual, dijo y volvió a decir, ¿no? Ahí dice, la simple imitación de lo que otro había hecho y dicho, ¿no? En su prueba de vida. Entonces, esta es una invitación para ser auténticos en nuestra forma de fe. Se dice, hermanos, y esta es una ley que no entendemos muy bien, pero el Divino Maestro siempre dijo, el Divino Padre, la Divina Madre y el Divino Hijo son tres personas distintas y un solo Dios nomás. Es una ley que no entendemos, así como tres personas van a ser una, ¿no? Pero si alguien sabe un poquito de geometría puede entenderlo como un vector de tercer grado, ¿no? Por eso, hermanos, o sea, estamos diciendo lo mismo. Si hablamos de tres personas y un Dios nomás, significa que son lo mismo, tienen los mismos poderes, los mismos alcances. A eso se refiere, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis rapidito nomás sobre los anuncios de la divina revelación que ya han sido cumplidos. Esto lo hemos extraído o bien de lo que dice la divina revelación, o bien de lo que decía el Divino Maestro en las charlas o en algunas conversaciones que no todas han sido grabadas, ¿no? Pero ahora vamos a contarles un poco. El Divino Maestro en alguna ocasión habló del fin del socialismo en la Unión Soviética, lo que ahora se conoce como Rusia. Él dijo que en la tercera profecía de la Virgen de Fátima sí señalaba eso y era real, pero no dice que Rusia se convierte al catolicismo. Eso no es real. Sí hay un término del llamado socialismo para dar paso a la hegemonía de un sistema que está a punto de caer. Porque esa es una ley, es una constante. Cada imperio, cada poder antes de caer siempre termina siendo más grande, ¿no? Y a partir de ahí cae. Si ustedes analizan la historia de los demás imperios, faraónico, romano, español, británico, francés, siempre ha sido ahí. Viene un momento de apogeo y viene la caída, ¿no? Entonces ahora estamos en ese momento. No sé si apogeo o caída, pero estamos en ese momento, ¿no? Algunos dicen que el sistema ya tuvo su apogeo hace unos años y ahora intenta mantenerse, pero con mucho esfuerzo, ¿no? El conocimiento público de la tercera carta de la Virgen de Fátima en el año 75, 76, más o menos por estos meses, febrero, marzo, abril, el Divino Maestro conversó con el hermano Antonio y el hermano Antonio le preguntaba, ¿no? También otros hermanos sobre la carta de la Virgen de Fátima, que por esos años estaba bastante de moda, ¿no? ¿Se va a conocer, no se va a conocer, se va a ocultar, se va a desclasificar? Y el hermanito Luis dijo, ¿no? Eso en algún momento, muy pronto, dijo, se va a saber, se va a conocer. Y sucedió. Y nuestro hermano Antonio siempre conservaba una copia de una traducción del italiano de la tercera carta de la Virgen de Fátima, la cual el Divino Maestro decía claramente que era bastante cercano a la realidad. No dijo que era exactamente lo mismo, ¿no? O exactamente real, pero sí decía que era bastante cercano, ¿no? Entonces eso nuestro hermano Antonio lo ha compartido varias veces, ¿no? El contenido de la tercera carta de la Virgen de Fátima. Vamos a tratar de buscarlo, a ver si en algún momento lo compartimos o lo leemos, ¿no? A ver también en qué va, ¿no? Lo que anunciaba ahí con lo que ha venido sucediendo en estos 40 años, ¿no? Desde el año 76, 77 hasta la actualidad. En algún momento también con la experiencia que tuvimos
del trompo, cuando éramos pequeños, teníamos 10 años, el Divino Maestro anunció también que antes de su caída, y esto ya se los he dicho hace unos minutos, el sistema iba a tener un gran remesón, ¿no? Ustedes saben la historia del trompo, ¿no? ¿O se las cuento? ¿No se las cuento? Bueno, se las cuento, ¿ya? Ustedes, los que han ido al hogar, saben que para ingresar se pasa un pasaje, ¿no? Un pasadizo, lo que anteriormente se llamaba un solar. Y esa palabra solar también tiene una historia bien larga que algún día se los voy a contar, ¿no? Había como un pequeño arco, un puentecito, casi en la mitad del pasaje, que decía solar lince, que es como decir ahora, pues, pasadizo, ¿no? Lince, así se llamaba la quinta, ¿no? Y el Divino Maestro, cuando llegó por primera vez, hizo una alusión muy bonita al término solar. Ya ustedes más o menos imaginarán, porque nosotros aquí en la Divina Revelación mencionamos mucho el término solar. Y obviamente eso en sí también podríamos decir que es una profecía, ¿no? Bueno, en esos pocos días que yo salía al pasadizo a jugar, tenía un pequeño trompo, como era casi la moda en esos años. No había Atari, no había celular, tablet, Nintendo, ¿no? Todos eran juegos artesanales, manuales. Así que estábamos jugando con el trompo, con un amiguito, un vecino de la letra D. Nosotros estábamos en la letra J, ¿no? Como ustedes ya saben. Entonces estábamos jugando al trompo y de pronto llega el hermanito Luis con algunas frutas que había comprado del mercado. Entonces él nos queda observando, nos mira a los dos y el trompo ahí, ¿no? Girando. Sería una escena rápida, yo me demoro en contarlo, pero habrían pasado unos 6, 8 segundos, ¿no? Y ustedes saben que el trompo, cuando termina de girar, ¿qué sucede? Se cae, ¿no? Como decíamos en la época, ¿no? Se cansa y comienza la caída, ¿no? Entonces yo presentía que el hermanito lo miraba al amigo Aldo, que tendría unos 3, 4 años mayor que yo, ¿no? Un poco más grande, y me miró a mí, como diciendo, y yo lo entendí, ¿no? Como diciendo, a ver, fíjense qué va a pasar con el trompo. Entonces lo miró a él, me miró a mí y los tres miramos al trompo, ¿no? Como una escena sincronizada, ¿no? Y el trompo, de lo que ya estaba terminando de dar su giro, y como dice el hermano ya para a punto de caer, se incorpora nuevamente y comienza a girar en un perfecto eje vertical, ¿no? Como si la escena hubiera retrocedido en el tiempo, ¿no? Y particularmente ambos nos sorprendimos, ¿no? O sea, pues, obviamente nunca uno pudiera haber imaginado una cosa tal, ¿no? Pese a que yo ya había visto algunas escenas, algunas manifestaciones, esa sí como que me llamó la atención, ¿no? Pero dentro de una normalidad dije, bueno, si él todo lo puede, ¿no? Eso ya lo sabíamos. Entonces igual, mientras giraba el trompo por unos 2 minutos más o menos, él nos preguntaba, ¿qué creen que significa eso, hermanos? Nos dijo, ¿no? O sea, con todo el respeto del mundo, ¿no? Y obviamente ni el amiguito ni yo pudimos contestar. ¿Saben qué significa, hermanos? Nos dijo, que el sistema pronto va a caer, pero antes va a tener un momento de bienestar, o sea, como una oportunidad que le da el Divino Creador, y luego cae. Entonces eso lo hemos manifestado en múltiples ocasiones, y el cumplimiento de eso, en mi modesto entender, se da el año 2001, ¿no? ¿Qué sucede el año 2001? La caída de las Torres Gemelas, ¿no? Ese fue un remesón para el sistema. Y ahí nosotros nos enteramos que el sistema tiene como fundamental eje el comercio. Fue la única vez en la historia, y eso lo reconocen los sociólogos, los analistas, en la cual un presidente de una gran potencia, luego de un atentado, ¿no?, sale en mensaje a la nación diciendo, muchachos, a partir de mañana ustedes lo que tienen que hacer es salir a comprar, salgan a comprar. Y parecía un poco descabellado, no sé qué tiene que ver el atentado con salir a comprar, ¿no? Lo que él quería evitar era una caída mayor de la bolsa de valores, ¿no? Si el negocio, si las ventas se congelaban, la bolsa iba a tener una caída mucho mayor de la que vimos por esos días. Y el sistema sí hubiera tenido un colapso inminente. Felizmente para ellos, eso no se dio. O sea, el llamado del presidente Bush, ese llamado casi desesperado, ¿no?, que ustedes pueden ver en YouTube, como que rindió sus frutos, ¿no? Entonces la caída se
aminoró, se amortiguó. Entonces, para mí, esa profecía del trompo se cumple en ese momento, en septiembre del año 2001. También hablaba el Divino Maestro de la degeneración moral en el mundo. Siempre decía, el mundo va a tener caída tras caída, y ese también es un anuncio de que deben haber grandes cambios, ¿no? El Padre decía, el Divino Padre no permite que la degeneración sea total, completa. Antes va a actuar. Y eso ustedes lo han visto pues hasta la saciedad, ¿no? Moralmente, las religiones, la juventud, los medios, todo van en franca caída. La llamada ideología de género que nos quieren imponer ahora en los libros de los colegios, ¿no? Para mí es una muestra palmaria, categórica, de la desvirtuación, ¿no? Han habido protestas en diversas ciudades, ¿no? Acá en Lima creo que todavía no nos hemos enterado de qué se trata la ideología de género, ¿no? Mucho no hemos hecho al respecto, pero en el interior sí hay fuertes protestas, ¿no? ¿Alguien sabe de la historia esta de los libros de primaria, secundaria y su alusión a la degeneración? ¿Alguien sabe? Vamos a hablar, y hermanos, en el próximo sábado vamos a hablar un poco de esto, porque a mí me llama la atención, ¿no? Siendo la ciudad capital, no sabemos lo que pasa. Y uno viaja al interior y están muy bien enterados. Salen a protestar, esgrimen un argumento interesante, pero acá no sabemos, ¿no? Como que estamos interesados más bien en otra cosa. Como consecuencia de eso, hermanos, también hay un creciente olvido de Dios, ¿no? El llamado ateísmo como que se pone de moda, ¿no? O sea, como que es moda rechazar a un Dios, a un creador. Ponernos a pensar que todo fue por generación espontánea. Y como yo lo decía, ¿no? Y el hermano Antonio también en algún momento lo dijo, nos reclamamos huérfanos voluntarios, ¿no? No hay un creador, no hay un padre, yo nací solo, ¿no? Aparecí solo en este mundo. Esa también es una muestra de que los grandes acontecimientos están bastante cerca, ¿no? Y eso es algo a tener en cuenta. El cambio climático, hermanos, el cambio climático, que el Divino Creador no lo mencionaba como tal, o el hermanito no decía pues cambio climático, pero él decía claramente, los elementos de la naturaleza responden ante la agresión del hombre, y ellos conversan con mi Padre, decía, con el Divino Creador, y en algún momento van a haber grandes transformaciones. Y en los Divinos Rollos habla claramente, ¿no? ¿Dónde van a sucederse la mayor cantidad de sismos? ¿Han leído eso? Donde hubieron templos, donde hubieron cuarteles, ¿sí o no? ¿Han leído eso o no? De tal modo que la gente se entera, ¿no? Dice, mira, Jesús acaba de destruir una ciudad que estaba acá a 20 kilómetros. ¿Por qué? Porque vio que había un cuartel, 2 templos, y acaba de hacerlo más acá. Entonces la gente, por conclusión lógica, dice, son los templos. ¿Qué sucede? Ellos mismos agarran y comienzan a demoler los templos de su ciudad, a la espera que no pase nada más. Y así comienza una demolición, ciudad por ciudad, la misma gente se encarga, ¿no? Eso ustedes lo han visto ahora, ¿no? Le sacan la cabeza a la Virgen, destruyen al Santito, ¿no? Y los católicos se molestan, pero hay gente que sí lo hace. Sin ir muy lejos, hermano, como una política estatal en Francia, antes de que suceda el incendio de Notre Dame, por lo menos 10 o 12 iglesias son destruidas por semana, ¿no? Francia es un país que necesita espacio, ¿no? Y no puede darse el lujo de tener tantos templos. ¿Qué lo vuelven? ¿Qué lo convierten? Edificio de departamentos, estacionamientos, tiendas, y nadie se da cuenta, ¿no? Eso se va a replicar prácticamente en todo el mundo en un tiempo próximo, en un tiempo cercano, ¿no? Hay un anuncio para los espíritus de Norteamérica, eso sí lo han leído, ¿no? ¿Cuántos han leído eso? A ver. 1, 3, 5. Pensé que lo habían leído todos, ¿eh? ¿Lo leemos ahora? ¿Quieren para leerlo, verdad? ¿Sí? Y los grandes acontecimientos previos al juicio final. Creo que eso ya se ha hablado hasta el cansancio, ¿no? O sea, eso siempre nuestro hermano Antonio lo decía, ¿no? Los grandes acontecimientos planetarios previos
y durante el divino juicio, ¿no? Eso es algo que va a suceder, eso es algo que los científicos están diciendo. La última novedad es que el ser humano tiene 12 años de plazo para enmendar su tratamiento al planeta, a la ecología. Cualquier cosa que hagamos después de los 12 años ya no va a servir. Vamos a entrar en un embudo y todo va a ser caída. Los climas se alteran permanentemente y ya no va a haber mucho que hacer. ¿Cuántos han dejado de utilizar plástico? A ver, yo les preguntaría. La bolsa de plástico, los cubiertos, el menaje de plástico, la bolsita, la cañita. 1, ¿quién más? 2, ¿nadie más? ¿Qué esperamos que pase para dejar de usar tanto plástico? A ver, yo les preguntaría, ¿qué esperan que suceda? Que caiga nieve en Lima. Si un día cae nieve en Lima, ¿dejarían el plástico? Tampoco, dice. ¿Qué tendría que suceder? ¿Qué decía nuestro hermano Antonio? ¿Cambio de? Ya. ¿Y por qué es una costumbre tan difícil de cambiar el usar plástico? A ver, yo les pregunto. ¿Ah? ¿No podría usted ir a comprar su pan en una bolsita de tela? Si le dan la bolsita de plástico, usted cortésmente podría decirle que no. No le entendí bien, hermano. Usted es mensajero, va a dejar fruta, dice. Ya, hasta ahí le entendí. Bueno, hay veces en que va a ser imposible. Yo no les estoy diciendo... Ya, hermano, tome asiento. Yo les digo, hermanos, yo no les propongo dejar absolutamente el plástico, pero por lo menos reduzcamos el uso. A veces vamos a comprar en la mañana, traemos una bolsa de plástico. A mediodía para el almuercito, otra bolsa de plástico. En la tarde para el lonche, otra bolsa de plástico. 3 bolsas. Al día siguiente, igual. ¿Por qué no sacudimos un poco la bolsita y regresamos con la misma bolsa? Ya, tengamos una bolsa. ¿No les parece un cambio, digamos, razonable? ¿No? Hay un comunicador, un youtuber, ¿no?, en Europa que dice, ¿por qué compramos la pasta dental en caja de cartón? ¿Alguien se ha preguntado? ¿Por qué nos dan una caja de cartón? ¿Por qué no podemos comprar la pasta de dientes tal cual? Cosas así, ¿no? Cosas que con un poco de ingenio podríamos ir reduciendo el impacto que tenemos sobre el planeta. Antes no habían bolsas de plástico, no habían botellas de plástico, no habían tantos envases de plástico y se vivía normal. Es un hábito de consumo que se nos ha impuesto y que hemos aceptado, que hemos adoptado. ¿Y de dónde proviene el plástico? Del petróleo. Entonces ya sabemos más o menos quién está interesado en que sigamos en esta vorágine de consumo, ¿no? ¿Cierto? Uno de los derivados de la industria del petróleo es el plástico, ¿no? Entonces, si hablamos de cambios, de caída del sistema, una forma de provocarles un golpe a estos personajes es dejando de hacerles el juego, dejando de consumir lo más posible. Con ingenio podemos conseguirlo, hermanos. Y estamos hablando de nuestro planeta. Ustedes saben que en el Océano Pacífico, entre Nueva Zelanda, Perú y Chile, hay una isla de plástico. Sí lo saben, ¿no? ¿Saben o no? ¿Cuánto mide esa isla? En este momento es prácticamente ya un poco más grande que Argentina. 2 millones de kilómetros cuadrados. ¿Qué tamaño tiene el Perú? 1.200.000 kilómetros cuadrados. Chile, casi 800.000. O sea, la suma de Perú y Chile es la cantidad de plástico que tenemos ahí. ¿Y ustedes creen que eso no va a impactar en algún momento en el clima? ¿Ustedes creen que no pasa nada? Sabemos que los climas se deben básicamente a las corrientes oceánicas. Los océanos tienen un sistema muy complicado, muy complejo de corrientes.
aguas frías, tibias, cuando están tibias se introducen, salen por otro continente y está así. Si tenemos una masa de plástico ahí haciendo un bloqueo, esas corrientes pueden alterarse. Si se alteran, los climas cambian. Si se alteran, vienen fenómenos del Niño. Si se alteran, podemos tener tranquilamente tornados, vientos, fríos, exceso de calor, lluvias, sequías. Todo se altera, hermanos. O sea, es tiempo de tomarlo en serio, creo yo. ¿Se entiende, no? O esperamos que suceda para ponernos a pensar, oye, era cierto, ¿no? Pero ya un poco tarde, ¿no? ¿Le parece si leemos la profecía para los espíritus de Norteamérica? Gracias, hermano. Llevo el lonche. Y no me ha traído en plástico, me ha traído un vaso de vidrio. ¿Ya? Acá seguimos el ejemplo. Yo sé que esta lectura les gusta a ustedes porque piensan que es una profecía para Estados Unidos, ¿no? Está lejos Estados Unidos, ¿no? Pero el planeta, hermanos, es un ser viviente. ¿Se acuerdan de eso o no? Si nuestro cuerpo tiene una afección en el lugar que sea, esa afección repercute o no en todo el cuerpo. ¿No? Y no se olviden que el Perú es el tercer país directamente implicado el día que ocurran cambios fuertes a nivel climático, ¿no? Somos el tercer país. Entonces no nos consideremos aislados, salvos, fuera del problema. Tenemos que ponernos las pilas, hermanos, no es juego, ¿eh? Ojo, ¿eh? Profecía para los espíritus de Norteamérica. Claro, ese es lo otro, ¿no? Por algún motivo seguimos pensando que Norteamérica es solo Estados Unidos, ¿no? Pero ahí está el mapa de Norteamérica, como dice nuestro hermano Eudelio, ahí está Alaska, Canadá, Estados Unidos y México, que bueno, ellos discuten, ¿no? Somos Centroamérica, no, somos Sudamérica, somos Iberoamérica, somos Hispanoamérica, lo que sea, pero ellos no se consideran de Norteamérica, ¿no? Está, digamos, pendiente la definición. Los espíritus de Norteamérica que pidieron la prueba de la vida a Dios, le pidieron ser juzgados por los elementos, dentro de las leyes mismas de la vida, porque ellos desconocían en qué consistía la sensación de ser juzgados por los elementos de un planeta de pruebas que no conocían. Porque cuando se pide a Dios formas de vida que no se conocen, tal pedido se hace partiendo desde la más grande inocencia que la mente pueda imaginar. Es así que todas las sensaciones que cada cual posee dentro de su individualidad, el espíritu no las conocía. Es por esto que fue escrito en el Divino Evangelio de Dios: todo espíritu es probado en sus propias sensaciones por Dios. Y también se menciona la prueba de la vida, lo que significa que estáis en un planeta de pruebas relativas, pruebas espirituales y pruebas materiales, ¿no? Es un mundo dual, espíritu y materia, cuerpo y espíritu. Por eso dice, estáis en un planeta de pruebas relativas. Nunca debemos olvidar eso, hermanos, nunca debemos ser absolutistas. Todo es por algo. No olvidemos eso, hermanos. Pruebas espirituales y pruebas materiales. Los creadores de la felicidad en base a leyes desiguales, ¿no?, entre comillas o entre paréntesis diríamos la falsa felicidad, ¿no?, podrían disponer de millones de años por delante y jamás nunca lograrían la perfecta felicidad para todos, ¿no? Yo les pregunto, ¿la felicidad de algunos está bien para el Divino Creador? ¿O la felicidad de todos? ¿De algunos o de todos? De todos, ¿no? Entonces ahí dice claramente, jamás nunca lograrían la perfecta felicidad para todos. No pueden hacerlo, hermanos.
A los creadores de un extraño sistema de vida basado en lo desigual le esperan momentos horribles, porque se cumplirá en ellos el divino juicio de los elementos. Primero será el frío, luego el agua y por último el fuego. En el juicio del agua se desbordarán los océanos, inundando 3/4 partes de Norteamérica. El fuego del sol calcinará sus tierras y no quedará vestigio de agua para beber, porque toda se evaporará. Los elementos destruirán en pocos minutos lo que costó años y siglos de trabajo. El poder económico de Norteamérica será reducido en un 70%, ¿no? Y es una de las pocas veces que uno ve una cantidad tan categórica, ¿no? 70%. ¿Qué pasa si su economía cae un 70%, hermanos? ¿Qué pasa si usted gana 1.000 soles y al siguiente mes gana 300? ¿Podrá cumplir con todos sus compromisos, sus pagos? ¿Podrá pagar su yate, su viaje a Europa? Difícil, ¿no? Eso es lo que va a pasar con el sistema, ¿no? Es por eso que fue escrito en el Divino Evangelio de Dios 70 veces 1000. Esta divina parábola de Dios significaba un extraño bienestar. ¿Por qué extraño? Ya lo saben. ¿Por qué es un extraño bienestar? Porque no fue para todos, solo fue para algunos. Extraño bienestar, logrado en desequilibrio numérico, porque el 7 no tiene un término medio, no posee un término medio, en igualdad. Las mitades de 7 no son iguales, ¿cierto? Una tiene más y la otra tiene menos. El 1000 representaba el advenimiento de una doctrina justa, el 1000. Es número de potencia. Quienes saben un poquito de matemáticas saben que 10 elevado al cubo, ¿no? 10 a la tercera potencia es 1000, ¿no? 10 al cuadrado 100, 10 al cubo 1000. Si ustedes sacan ese exponente, ¿no? 3, ¿qué creen que signifique? El advenimiento del tercer mundo. Ahí está, clarito, siempre estuvo ahí. Y habla de una doctrina justa, porque es número de potencia. Nueva potencia nace de la extraña psicología de la desigualdad, ¿no? Y significa que todas las naciones que fueron obligadas a vivir en lo desigual despiertan y forman una sola nación. Estas naciones logran desprenderse de lo desequilibrado y crean lo equilibrado. Se independizan del antiguo sistema de leyes desiguales. Y eso también lo decía el Divino Maestro, ¿no? Vendrá un tiempo de nuevas revoluciones, de nuevas y verdaderas independencias, ¿no? San Martín, cuando dijo el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos, se equivocó un poco, ¿no? Porque somos libres relativamente. Somos libres, pero a la vez dependientes. Y lamentablemente como que nos gusta ser dependientes, ¿no? Ahora viene un tiempo de verdadera independencia, hermanos, porque dice claramente que las naciones que fueron obligadas a vivir en lo desigual despiertan, ¿no? Y forman una sola nación. O sea, no es que solamente nos volvemos a independizar, sino que nos unificamos. Y esa es la esencia de la independencia. Ahora estamos independientes, pero con indiferencia. Por eso dice la Divina Revelación, la actual independencia significa indiferencia. Se independizan del antiguo sistema de leyes desiguales. Cuando los espíritus de Norteamérica pidieron a Dios ser juzgados por los elementos, hicieron un pedido propio de locos. ¿Por qué? Porque los elementos son infinitos y no tienen límites. En cambio, el castigo de los hombres contra los hombres es limitado, ¿no?
Los daños que causa una guerra entre los hombres pronto se repara. Está dentro de los límites humanos. La experiencia que dejó la Segunda Guerra Mundial lo demostró. La caída de Norteamérica como potencia mundial lo será por pobreza. ¿Y ustedes creen que es la primera vez que una potencia, un imperio cae por pobreza? ¿Sí o no? No. Estudian cómo cayó el imperio faraónico, ¿no? Dice la historia que el río Nilo se secó por 30 años, y hubo hambruna. Y los últimos descendientes del imperio terminaron comiéndose unos a otros. Eso, por supuesto, la historia oficial egipcia no la cuenta, pero lo cuentan los historiadores independientes. Así terminó Egipto. Y Roma terminó más o menos igual, ¿no? ¿Por qué el imperio americano tendría que ser la diferencia? Y ahí está, ¿no? La caída de Norteamérica como potencia mundial lo será por pobreza. Y tan inmensa será esta pobreza que sus habitantes mendigarán hasta el alimento. Y se cumple en ellos lo que en el divino evangelio de Dios fue escrito: por vuestras obras seréis juzgados, ¿no? La obra norteamericana dejó un saldo de millones de pobres, de todas las categorías, que en parte fueron obligados a hacerlo. Ahora se dice mucho en las redes, ¿no? O sea, cada vez que Estados Unidos lleva democracia a un país, termina destruyéndolo, termina empobreciéndolo. Tenemos a Siria, a Libia, Afganistán, Irak, ¿qué más? Varios países de Centroamérica en los 50, en los 60, ¿no? Panamá, Chile y bueno, algunos países del África seguramente, ¿no? Allí donde hace su presencia Estados Unidos, curiosamente la situación termina peor, ¿no? No mejor. Porque la bestia norteamericana se tomó el extraño libertinaje ¿de qué? De hacer uso de la fuerza para imponer sus leyes. Y la prueba de la vida consistía en no tentarse en el uso de la fuerza, ¿no? Siendo Dios todo amor, todos sin excepción alguna le habían pedido leyes de amor, ¿no? Como el divino juicio final pedido por la humanidad a Dios incluía a todas las cosas imaginables, es que los que se tentaron en el uso de la fuerza durante la prueba de la vida caen por la fuerza. La fuerza de los elementos les destruye. Si hubiesen sembrado amor, recibirían amor. Sembraron fuerza, ¿qué reciben? Fuerza, la fuerza de los elementos. ¿Cómo será eso, no? ¿Cómo será eso? La misma divina revelación que dicen que fue un pedido propio de locos, ¿no? Y ahí está tal como está escrito, ¿no? Incluso tiene fecha, ¿no? Y la fecha está en el formato americano, ¿no? No está en nuestro formato, no dice 18 de marzo, sino dice marzo 18 de 1977. Y ahí está el 7 y el 7, ¿no? Curiosamente. Escribe el alfa y la omega. Bueno, esto ustedes ya lo saben, pero para nuestros queridos hermanos que nos ven en las redes sociales, síganos en nuestros medios oficiales, la página web alfayomega.pe, en las redes sociales como Alfa y Omega Perú, en el Instagram y en el Facebook, donde están viéndonos ahorita, Alfa y Omega, página oficial. Radio Bienestar, los que estén en Lima, 760 y 1360, y en el resto del mundo, www.radiobienestar.pe, todos los días de 8 a 10 de la noche, hora de Lima. Y si un día nos visitan, vengan a la avenida de José Gálvez 1775 en Lince. Teléfonos 265-8326, 471-5921 con el código 01 si están en el interior y el código 51 si están fuera del país. Planteemos un cambio, hermanos.
que estas conferencias, que estas charlas no solo sean anécdotas, ¿no? No sean solamente un simple motivo para estar juntos. Planteemos un cambio, hermanos. Yo les propongo lo siguiente: al menos que empiece a ponerse de moda cuidar al planeta. Del modo que sea, hermanos, del pequeñito modo que ustedes crean, piensen y puedan, pongamos de moda cuidar al planeta. Gracias, hermanas, gracias, hermanos. Gloria al Divino Padre. Bien, hermanas, hermanos, les agradecemos. Esta ha sido la participación pues el día de hoy de parte de nuestro hermano José, y aprendiendo un poquito más acerca de las profecías, lo que se nos viene, y en cierta forma nos refuerza.